tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en la presentación de este libro. Esta tarde estamos aquí para presentar el libro del compañero Javier Escoto y Tela Manresa, La municipalización de la lucha contra la violencia de género. ¿No se me oye? ¿Sí? Bueno, yo soy Mónica Pérez, soy la secretaria de Igualdad de la comarca del Alacantí, soy trabajadora social y docente. Javier es concejal de Seguridad Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento de Denia y letrado de profesión. Cursa actualmente el Máster Universitario de Estudios de Género y la Ley Integral contra la Violencia de Género siempre le ha acompañado en su trayectoria jurídica y, de hecho, fue juez de instrucción de Novelda cuando entró en aplicación la ley. Los terribles datos actuales sobre maltrato en todas sus versiones y feminicidios, el negacionismo involucionista por parte de un segmento importante de la sociedad y los continuos bulos sobre la violencia de género motivaron a Javier Escoto a realizar un estudio técnico que sirviese de hoja de ruta para abordar la violencia de género desde el ámbito municipal. Como bien se expone en la introducción, la lucha contra la violencia de género también debe constituir un objetivo en la administración local. Y la manera en que se puede hacer efectiva esta lucha es erigiéndose como una prioridad en la política de seguridad urbana de los ayuntamientos. Como concejal de Seguridad Ciudadana, Javier tiene muy claro que la policía local juega un papel muy importante para combatir la violencia de género. En su libro nos explica cómo se podría mejorar la prevención de la violencia, la atención y la protección a las víctimas desde la policía urbana, así como la persecución del delito y sus agresores. Una policía formada, especializada, coordinada con otros cuerpos de seguridad del Estado, con recursos, por supuesto, y con funciones de policía judicial. Y todo para cumplir de forma más eficiente con el convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias y con el protocolo de coordinación para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género, junto, por supuesto, con todas las unidades asistenciales administrativas como Centro Mujer, servicios sociales, sanidad, etc. Javier nos especifica las ventajas de la policía local en materia de violencia de género, ejemplificada su labor en la unidad Artemis de la Policía Local de Denia. ¿Y qué impacto han tenido las políticas activas y la operatividad de esta unidad? Se precisa concienciar a la sociedad de la escalada de la violencia de género más allá de los casos de feminicidio, conocer cuál es la violencia de género en la que vive, convive y sufre un municipio. Por ello, en el libro analiza y cruza los datos de 233 casos atendidos por la unidad Artemis entre el 2016 y el 2019. Se han cruzado diversas fuentes documentales, informes policiales, atestados, partes médicos, autos y resoluciones judiciales para hacer aflorar la violencia de género que aún se oculta, una radiografía de las particularidades de las víctimas, el contexto de la pareja y de la comisión del maltrato hasta su resultado judicial, a fin de conformar factores de riesgo, pero sobre todo romper mitos sobre esta lacra social. Pero Javier no solo analiza el perfil de las víctimas, como suele ser habitual en estos estudios. Constituye otro objetivo del libro poner el foco en el maltratador, conocerlo, señalarlo, analizarlo, analizar qué patrones se repiten más, qué factores concurren de forma notable en los hombres maltratadores. Con los datos obtenidos se desmontan bulos y creencias asociadas a los hombres que ejercen maltrato contra las mujeres. El autor, además, de manera proactiva, realiza en este libro propuestas municipalistas para erradicar la violencia de género, que, en base a su experiencia, se podrían implementar desde la política local y en coordinación, por supuesto, con otras administraciones y agentes implicados. Más tarde comentaremos algunas. Me gustaría hacer un inciso en esta introducción y comentaros que me encantó cuando en la presentación del libro en Denia, Javier aclaró que no es un estudio de casos, sino un estudio de relatos. No son cifras, no son números. Traspasa esta dimensión para mostrarnos que detrás hay mujeres víctimas de la violencia con una vida y con una familia. Y estoy muy de acuerdo con Javier
que cuando hablemos de mujeres víctimas de maltrato, empaticemos siempre con sus vivencias, aunque sea algo a veces inimaginable, pues pasar una vida o parte de ella bajo el yugo continuo de un torturador es un sufrimiento indescriptible, un círculo de violencia que este estudio consigue romper, eso sí, para ofrecer una salida a las víctimas. Y por esa misma razón, Javier dedica un capítulo de forma exclusiva a un relato concreto. Recupera el asesinato de Elena, ocurrido en Denia en el año 2019. Este feminicidio causó un tremendo impacto mediático que la sociedad dejó caer en el olvido con el tiempo. El autor nos detalla las circunstancias que se desarrollaron alrededor de este asesinato, pero también algo que deberían hacer los medios: hacerse eco de cómo ha acabado el asesino y cuál ha sido su sentencia, aunque esto ocurra mucho tiempo después del asesinato. Quiero decir, ¿por qué solo son noticia los asesinatos? ¿Por qué no son noticia también las condenas de los asesinos? Se pondría el foco no solo en la víctima, sino también en el asesino. El sentido del libro, por supuesto, se basa en datos cuantificables. Debemos rebatir el negacionismo con datos cuantitativos, porque lo insólito de la situación actual, en la que muchos quieren banalizar y negar la violencia de género, es que cuestionan la veracidad de la verdad, la veracidad de los números, la veracidad de las estadísticas oficiales. La realidad brutal es que, según la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, los datos estadísticos de mujeres asesinadas en la pareja y expareja ascienden desde el 2003 hasta hoy en más de 1.296 mujeres asesinadas. Desde el 2013, fecha en la que se empieza a computar los datos relacionados con los menores asesinados son más de 60 niños y niñas, y el número de huérfanos menores de 18 años es más de 450 niños y niñas huérfanos. Por otra parte, está otro dato que no nos paran de señalar, que es el dato de las denuncias falsas. Dice, las sentencias por denuncias falsas en violencia machista apenas llegaron al 0,001% en el 2023, según el Ministerio Fiscal. Ante este dato, que también es cuantitativo, y en contraposición a la idea de denuncia falsa, hay un concepto que sí que deberíamos incluir, el de las denuncias, yo lo llamo fantasma, las denuncias inexistentes, las que no se pueden contar, cuantificar, las denuncias que nunca se han llegado a producir y que no son un 0,001%, que son miles de mujeres que por miedo no denuncian, mujeres que viven bajo el terror por diversas circunstancias y que nunca pondrán una denuncia. A esos miles de relatos de maltrato que no se denuncian es donde hay que incidir. Javier, en su análisis, deja claro que hay esperanza, que hay salida de la violencia de género con o sin denuncia, y que una buena red municipalista de atención es vital para este cometido. Además, nos contestará algunas preguntas que nos va a clarificar, preguntas relacionadas, por ejemplo, como si la conducta del maltratador, del agresor, se repite en el tiempo, es progresiva. Datos sobre las víctimas qué nivel cultural tienen, qué nivel formativo tienen, romper algunos mitos. Y ahora, sin más dilación, yo voy a dar paso ya para que nos responda a todas esas preguntas a Javier, al autor, para que nos haga la presentación de su libro. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por la asistencia. Gracias a la Secretaría Comarcal del Alacantí, del Partido Socialista, para organizar, ¿no?, la presentación del libro. Y Mónica es una buena muestra, no era difícil, en el caso de Mónica, por sus valores, convencimientos y formación, pero yo lo explico en el libro, que el libro precisa o que lo que quieres cumplir son 3 objetivos, ¿no? Informar de la existencia de la unidad Artemis, de la policía local, conocer cuáles son sus funciones, la labor que ha desarrollado, los resultados que se pueden observar, qué medidas ha implementado, qué prevenciones llevaba a cabo, ¿no?, qué herramientas e instrumentos utilizaba, cuál era su operatividad.
algo que era desconocido por la ciudadanía, porque siempre pensamos porque la policía local solo está para poner multas, ¿no? O no está justo cuando se le precisa. Fomentar, evidentemente, la lucha contra la violencia de género. Aquí se dan datos para confirmar o no factores de riesgo y, por supuesto, romper con mitos de la violencia y, por lo tanto, tener una fotografía fija de cuál es la violencia de género focalizado, local, a nivel municipal. Y, por último, que es a lo que me refería contigo, quería despertar la conciencia, ¿no?, social, la percepción social de mi municipio de la existencia de violencia de género. Mirar, en Denia hay una asociación muy proactiva que es Matria, y Matria, cada vez que se produce el feminicidio de una mujer, se concentra y se manifiesta en la Plaza de la Glorieta del País Valencià de Denia, ¿no? Y, por lo tanto, igual para promover, ¿no?, esa conciencia social. Pero, claro, se producen los feminicidios, pero entre el feminicidio hasta o descendiendo hasta el menosprecio, la violencia de género es múltiple, ¿no?, y tiene muchísimas fases y escaladas. Y lo que quería era que tuviera la ciudadanía una conciencia social de esa violencia de género, que es la que no te genera esa alarma cuando se produce el asesinato de una mujer, ¿no? Por lo tanto, tenía ese triple objetivo. El libro, hoy, si queréis, no voy a desvelar todo, ni todo va a poder ser expuesto, evidentemente, en esta presentación. Se recoge un prólogo, además, como digo, de Matria, ¿no?, un lujo que una asociación de mujeres, muchas de ellas, además, algunas de las cuales víctimas de violencia de género, todo absolutamente resilientes y empoderadas, un tejido social como representa el de Matria, feminista y proactivo, ¿no?, que te haga el prólogo del libro, fue todo un lujo, ¿no? Evidentemente tiene una parte de introducción que es de contextualización, haciendo hincapié sobre todo en violencia de género y mujer, entender cuáles son los factores. Utilizo el enfoque de Heiser, ¿no?, para desgranar los factores de riesgo individuales, relacionales, comunitarios y sociales que hay, ¿no?, y cómo identificarlos. Y luego también entro en los mitos de la violencia de género, de la víctima, del agresor, de la propia marginalidad a la que muchos mitos y bulos se refieren. Luego habría una primera parte del libro, que es la parte de instrumentos de colaboración, que analizan e informo de cuáles son los instrumentos para la creación de una unidad, cuáles son los instrumentos de colaboración con la Secretaría de Estado, evidentemente, que es quien tiene las competencias en base a la ley del 86, una ley que critico bastante, no la ley en sí, sino porque la ley es absolutamente caduca, en el que regula las competencias y funciones de una policía local de hace 40 años, ¿no? Y evidentemente 40 años se ha producido una evolución, una profesionalización, especialización de la propia policía local que en algún momento hay que abordar. Por supuesto, desgrano, la operativa de la unidad es cómo se desarrolla, cómo lleva a cabo la operativa cada día una unidad de policía local. Los agentes de paisano, el vehículo no rotulado, qué tipo de contacto tiene con la víctima, cómo se entrevistan con ellas, cómo es la operatividad en sí, un 7-24 días a la semana, en qué contextos se le atiende, la formulación de denuncia y cómo se coordina con otras instituciones que tú muy bien han hecho referencia, como es el caso de Centre Donador, del Centro Mujer. Pero evidentemente el foco o el centro, la parte nuclear, es la parte estadística recogida entre el año 2016 y 2019. ¿Por qué? Porque es justo la que precede. Yo ya lo empecé en el año 2019, además tuve la fortuna, como otras compañeras aquí presentes, que tuvimos la responsabilidad de sanidad y nos absorbió absoluta y totalmente durante la pandemia. Tuve que parar el estudio, evidentemente, y lo pude abordar después, pero la pandemia y el confinamiento tiene una incidencia estadística que tenía que, evidentemente, que despejar, ¿no? Entonces lo centré en el año 2016 a 2019, ese estudio estadístico de 233 casos que excede a cualquier tipo de muestreo, me refiero, podría haber sido muchísimo menos, pero quise contemplar todos y cada uno de los casos, que, como tú bien dices, no son casos, sino eran relatos de vida, ¿no? Y como iba leyendo uno tras otro las propias declaraciones de las víctimas, los atestados, las resoluciones, las sentencias, las medidas que se habían acordado, qué asistencia tuvo en
en el centro de salud y cómo fue todo ese devenir, ¿no? Claro, el acceso a documentación, no solo judicial, sino también policial e incluso de centro de salud, que va adherido al propio atestado, es lo que me permitió tener ese arco que digo yo que consigo traspasar el fenómeno que siempre conocemos de soterramiento de la violencia de género, ese efecto iceberg, ¿no? No tenía que dejar ningún tipo de dato de incidencia fuera ni cuestionarla. Ahora, como os lo mostraré, es si existen antecedentes policiales o diligencias anteriores que se han llevado a cabo con el agresor, lo tenía que reflejar. Evidentemente especificó que no supuso antecedentes penales, pero si ya hay una incidencia por antecedente policial, es que ya puede dar una idea de poder analizar que ese caso de esa pareja o expareja probablemente no se confirma que se dio la frecuencia, ¿no? Entonces aflora muchísimo mejor la radiografía de la violencia de género. Bueno, como podéis ver, son 6 tablas. En cada tabla se recogen, en esta, por ejemplo, en la tabla 1 está el origen, la edad, el nivel educativo y la capacidad. No voy a abordar todo, como os he dicho. Hemos elegido unos ítems que vamos a abordar de cada tabla, ¿no? Aquí está la situación personal de víctimas y agresores, que, como bien ha explicado Mónica, no podía ser única exclusivamente tratar, informar y cuestionar la situación de la víctima, que ya bastantes cuestionadas están sometidas las mujeres víctimas de violencia de género. Tenía que focalizarlo también el agresor. Una radiografía del agresor para poder identificarlo, conocer sus particularidades, por lo tanto, cómo hay que abordar las medidas, cuáles son los factores de riesgo que concurren en él, qué medidas hay que abordar y, sobre todo, el poder identificar. Y poder identificarlo no solo a él, sino también sus propias conductas, ¿no? El poder visibilizarlo y que las mujeres puedan tomar conciencias. Ojo que, como indico, es un libro sobre víctimas de violencia de género. El mayor factor de riesgo y el principal es el hecho de ser mujer. Ese es el principal riesgo, pero no es un libro que va contra los hombres. Hay que dejarlo claro, igual que tampoco va contra los hombres el feminismo. Va contra los maltratadores, que es una cuestión, es un matiz, creo que muy importante, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. En cuanto al origen de y procedencia de víctimas y agresor, ahí tenéis en la tabla, está establecido entre España, Europa, Latinoamérica, países árabes. Evidentemente, esto entra dentro de la propia demografía de mi municipio, del de Denia, pero que probablemente es muy extrapolable a otros muchos municipios costeros, ¿no? Pero, ¿qué pretendemos abordar con el origen? Verdaderamente era importante el origen. El origen no es determinante de la violencia de género, ni la nacionalidad. La violencia de género es un hecho y un fenómeno global. Por lo tanto, se da en cualquier territorio y en cualquier país, y no hay una diferencia en que el víctima o agresor sean españoles o europeos. Desmontamos el primer mito. Claro, pero se desmonta el mito de la violencia de género, si está aumentando, es debido a la migración. No es así. El origen no es determinante. Pero, ojo, si lo dividimos y lo separamos, no es determinante para el agresor, pero sí para la víctima. La víctima migrante, la víctima latina, musulmana, sí que está en una situación más compleja y en una situación de mayor vulnerabilidad para ser atendida y salir de la violencia de género, por la interseccionalidad que conocemos de que, además, ser víctima por ser mujer es víctima por ser migrante. Por lo tanto, no es determinante, pero desmontamos un mito, pero sí que es un factor de vulnerabilidad en el caso de mujeres migrantes. Nos vamos a la tabla 2, está el contexto de la pareja. Ahí es donde abordo si hay convivencia o no hay convivencia, si hay una relación de pareja o expareja. Aunque no lo abordo, creo que es un dato interesante que sí que podemos adelantar, porque son solo unos segundos. No es determinante la convivencia. La convivencia lo que produce es mayor probabilidad de que se produzca la violencia de género, porque entran en contacto. Pero la convivencia o no convivencia, el ser pareja o expareja, no es un factor determinante de la violencia de género. De hecho, estamos hablando en unas cifras de un 53-47 más o menos, en que son convivientes o no convivientes, si son pareja o expareja. Por lo tanto, el factor de riesgo es la relación sentimental que une o unía a agresor y víctima. Pero claro, ahora lo abordaré después,
algún dato implica o tiene unas consecuencias el hecho de que se base en la relación sentimental y no en la convivencia o ser pareja o expareja, que entonces la violencia de género evidentemente va más allá de esa convivencia y de la relación, ¿no? Nos vamos a las particularidades del agresor, que como bien ha visto Mónica, necesitaba en este libro el poder tener una radiografía de los agresores. En cuanto a la particularidad del agresor, fijaros, un poco más del 50% tiene antecedentes por violencia de género. Es decir, 1 de cada 2 agresores tiene antecedentes por violencia de género con su actual pareja o con una anterior. Que han ejercido el maltrato. Desde el menosprecio, desde el maltrato psicológico. Sí, en este caso sí. Bueno, no. No, se combinan antecedentes policiales y antecedentes judiciales, los dos. ¿Vale? Ahí tienen antecedentes policiales o judiciales por violencia de género, que está incluido el quebrantamiento, que ahora lo abordaremos también, que tiene que ver con la frecuencia. Por lo tanto, 1 de cada 2 ya tiene antecedentes. También 1 de cada 2 tiene otro tipo de antecedentes, o hurto, o robo, o contra la seguridad del tráfico, o contra la salud pública, o atentado contra la autoridad. Por lo tanto, no solamente ejerce violencia en sus relaciones personales, sino también en el ámbito social. ¿Qué quiere decir el abordar estos 2 datos en más de un 50%? Son agresores que naturalizan y normalizan la violencia en sus relaciones, son reincidentes. Si soy reincidente y lo he hecho más de una vez, soy más peligroso porque tengo experiencia en el maltrato y además, como os he dicho por la tabla anterior, prevalece la violencia de género más allá de la relación de pareja y de la convivencia. Cuando ejerce esa violencia lo hace de manera continua, lo hace castigándola. La castiga por abandonarlo, la culpabiliza, evidentemente. Va más allá, como he dicho, de la relación. Por lo tanto, hay un riesgo continuado, no solamente por la frecuencia, porque va más allá de la relación, sino porque además, como expareja, también sigue cometiendo actos de violencia de género. Por lo tanto, va más allá de relación. Por lo tanto, el riesgo de la víctima es continuado. Es un factor muy, muy importante. Por lo tanto, la mujer que está sufriendo como víctima ese maltrato continuado, si le añaden las particularidades que tiene con la víctima, que casi un 50% además tiene la carga familiar de los hijos, limita muchísimo su salida de la violencia de género, y ahí que a nivel de la institución tengamos que abordar, como tú bien has dicho, la salida de la víctima de la violencia de género, con independencia de que luego pueda formalizar o no la denuncia, porque la finalidad es la salida de la violencia de género y no la formalización de la denuncia, que evidentemente será un instrumento que le va a permitir, es otro paso, y serán instrumentos que le permitirán mayor dotación de recursos, ¿no? Pero el principal objetivo es su salida de la violencia de género. Ojo, luego tenemos que casi un 40% tiene el consumo de alcohol y de sustancias. Pero ya estamos diciendo tres factores en el agresor. Antecedentes por violencia de género, otro tipo de antecedentes y consumo. En más de la mitad se da siempre al menos 2. Casi el 60% se dan 2 factores. Pero es que en el 50% se dan los 3. O se combinan 2 o se dan los 3. Pero el consumo de alcohol y de sustancias ¿justifica la violencia de género? No. Solo en 2 casos la condena supuso la aplicación de una atenuante por consumo de alcohol o de drogas. Por lo tanto, si solamente en 2 casos operó como atenuante, el consumo de alcohol y de drogas no es causa de la violencia de género, pero él lo erige como excusa. Yo creo que se entiende muy bien la diferencia. Es decir, yo lo presento ante el juzgado, me presento como enfermo, alcohólico, y por lo tanto pido que me apliquen un atenuante o un eximente. Pero puede funcionar, el alcohol puede funcionar como un detonante, un acelerador o un precipitante de la violencia de género, pero no es causa. Es la excusa que utiliza el maltratador y no hay excusa para el maltrato. Yo creo que fue un dato
muy importante de entre las tablas, ¿no? cuando lo abordé. Vemos la tabla 3, el contexto comisivo, donde aparece el tipo de violencia. Ahí vais a poder comprobar si la violencia es psicológica, la mayoritaria, la física, combinada, qué tipo de violencia cuando es la psicológica, qué tipo de violencia cuando es la física, qué alcance lesional, aunque especifico mucho y digo, aquí no se trata de ver cuál es la gravedad, cuántos bofetones me ha dado y cuáles son las lesiones que me ha generado. Eso no es el objetivo del libro, porque por el mero hecho de que hay un maltrato habitual y sobre todo psicológico, ahí es donde está ya la gravedad, en el maltrato psicológico y en el que es progresivo y continuado durante años, y no cuál es el alcance lesional que me ha producido, pero sí que es verdad que estaban esos datos y yo creo que era interesante también consignarlos. ¿Qué instrumentos se emplea? Y nos vamos a la frecuencia, que vimos que era uno de los ítems más importantes que abordar. Fijaros, de la frecuencia, 7 de cada 10 maltratadores ejercen la violencia de género con mucha frecuencia. Más de un 13% ocasionalmente. Es decir, que salvo el hecho aislado, que es un 15%, si sumamos ambos, tenemos que más de 8 maltratadores de cada 10 ejercen la violencia o ocasional o con mucha frecuencia. Podríamos decir que si te insulta una vez, te va Lo a volver hace. a insultar, si te pega Sí. una vez, te va a volver a pegar. Sí, me gusta la afirmación que hago en el libro de el maltratador miente cuando dice que no lo volverá a hacer, cuando persigue el perdón, cuando persigue que ella retire la denuncia, cuando incluso le pide que reanudar la convivencia, miente, está mintiendo y lo va a volver a hacer, ¿no? La frecuencia tiene que ver con la habitualidad, con el daño constante y continuado de que la víctima tiene la percepción que no va a salir. Y aquí sí que me salgo fuera de mis anotaciones y os lo quiero leer, lo considero importantísimo y además es del magistrado Vicente Magro, que fue nuestro magistrado presidente aquí en la audiencia provincial. Me gusta muchísimo que Vicente Magro recoge el concepto de la habitualidad, ¿no? que es sinónimo de esa frecuencia a nivel judicial. Y dice, el maltrato habitual produce un daño constante y continuado del que la víctima o víctimas tienen la percepción de que no pueden salir de él, y del acoso de quien perpetra estos actos con la circunstancia agravante en cuanto al autor de que es la pareja de la víctima, lo que provoca situaciones de miedo e incluso una sensación de no poder denunciar. Ello provoca en el tiempo hasta llegar a un punto en el que, ocurrido un hecho grave, se decide finalmente a denunciar por haber llegado a un límite a partir del cual la víctima ya no puede aguantar más actos de maltrato hacia ella y en ocasiones también hacia su hijo. Es decir, que cuando ya es asistido por la policía, cuando ya formaliza la denuncia, cuando es asistida por un centro de salud, es que ya no puede aguantar más. Es el hecho desencadenante de que ya pida el auxilio o el acceso a las instituciones, las que sean. Pero no es el único hecho aislante y, por lo tanto, hay que comprender en qué situación se encuentra la víctima que ha estado durante meses o años sometida, dominada, con el ejercicio de esa violencia psíquica, física y con ese nivel de frecuencia. Y si además le añade las cargas familiares y si además le añade la interseccionalidad de ser una mujer migrante. ¿Vale? La dependencia económica. Claro. Vamos a pasar a la tabla 5, a los aspectos policiales y de la instrucción en fase inicial. Aquí sí que nos queríamos referir al testimonio de los menores, porque aquí, en el de los aspectos policiales, contextualizo avisos, si se produce a través del 112, qué medio, qué cuerpo o fuerza de seguridad acude, cuál es la primera asistencia que se produce, qué tipo de medida de protección solicita, cuál es la situación de la víctima, qué testimonios hay, si llamó un vecino, si llamó un familiar o si llamó, por ejemplo, un hijo o estaban presentes los menores. Y en este caso sí que he considerado muy importante el comentaros el testimonio de los menores. Las tablas tenéis una detrás de otra, pero las tablas hay que leerlas en diagonal, porque hay datos que te da una tabla que las puedes conectar con las otras. Si nos vamos a las particularidades de la víctima, en la que un 40% tiene hijos al cargo,
de todas esas mujeres que tienen hijos al cargo, aquí la tabla lo que te indica es que el testimonio del hecho ante menores representa el 22-32. ¿Eso qué quiere decir? Que si me cojo el porcentaje del 40%, más de la mitad de las víctimas con hijos al cargo, la violencia de género con frecuencia además se ha ejercido delante de los menores, con su testimonio. Por lo tanto, la unidad familiar vive en un entorno en el que está presente la violencia de género, expuesto a un modelo de relaciones personales muy peligroso. Por lo tanto, va más allá de la desigualdad. No es un modelo familiar de desigualdad, sino que estamos hablando de un modelo familiar de violencia, que se extiende más allá de la propia víctima, que ya no es que devenga imposible la convivencia, sino que pone en riesgo permanente no solamente a la víctima, a la mujer, sino que también somete a un riesgo permanente a los hijos, a la prole. Ojo, aquí lo que estoy exponiendo que es la violencia machista o la violencia de género indirecta, pero la indirecta luego también sabemos que se convierte en violencia directa, que es la violencia vicaria. Estamos hablando que es más de la mitad de los casos. Eso es lo que produce también un factor concurrente a la hora de decir la mujer, su salida o no, y una carga, el factor de tener hijos al cargo, pero la mujer sin hijos al cargo también concurre una serie de complejidades de factores para poder salir de la violencia. Como veis también, simplemente es llamativo, parecen que no sean cifras importantes, como la de familiares, amigos o de vecindad, pero si os dais cuenta, ya aparecen porcentajes que confirman lo que siempre también están diciendo, tanto del Estado desde el Ministerio como en cualquier ámbito del tratamiento de la violencia de género. Ya no es una relación íntima, no es un tema que simplemente tenga que ver con ellos y es su asunto y nosotros nada tenemos que ver desde su ámbito íntimo. Ya trasciende la propia intimidad. Y ya se ve ya como familiares y amigos tienen conocimiento del ejercicio de la violencia y además ya participan activamente en la ayuda a la víctima y en su salida de la violencia de género. Por lo tanto, es de interés público y por lo tanto tiene que haber una concienciación y compromiso por parte de todos de cuando escuchamos que hay gritos y parece que le han pegado a la vecina, ¿no? Tabla 6, el resultado judicial. Aquí sí que entramos en el espectro del ámbito exclusivamente del resultado judicial. Recojo cuáles son todos los tipos delictivos. Aquí puede ser que entréis en una maraña un poco difícil de masticar, porque hay que entender que la ley del 2004 de medidas integrales de la lucha contra la violencia de género lo que hizo fue una modificación del Código Penal, pero no tiene un artículo específico. Se recoge el agravante de quien es pareja o expareja, conviviente o no conviviente, o con quien se ha mantenido una relación de pareja, pero te tienes que ir a cada capítulo para una condena. Me refiero, en amenazas tienes la amenaza, en lesiones tienes la lesión, en el feminicidio tienes el feminicidio, y por lo tanto tienes que acudir a todo el arco del Código Penal y por lo tanto vas viendo que hay lesiones, maltrato de obra, acoso, amenazas, lesiones, ¿vale? Todo el arco. Entonces es un poco difícil de digerir, pero no deja de ser una radiografía de cómo se ejerce el tipo de violencia, ¿no? Ya sea física o psíquica. Ahí lo que encontré muy interesante es la resolución judicial, el sobreseimiento y el archivo. Mirar, como bien ha dicho Mónica, nuestro sistema en la judicialización de los asuntos de violencia de género te permite la ley, primero la especialización, que tiene que ser el juzgado de violencia sobre la mujer. Ojo, una cosa que para nosotros está asumida, en Francia no hay juzgados especializados, imaginaros, llevan un retraso de 20 años. Tampoco tienen un sistema de valoración del riesgo. Con lo cual estamos hablando de palabras mayores en países de nuestro entorno. Pero aquí lo que quería decir es que nuestro sistema posibilita la sentencia de conformidad, es decir, detención del agresor, personación judicial y se le indica cuáles son los hechos por los que es acusado, si acepta o no acepta una conformidad de los hechos y además esto habría que revisarlo y ya hay
una corriente crítica al respecto. Si te conformas, te la reduzco en un tercio. Entonces ya se cuestiona también el de los casos de violencia de género, se le debe de premiar con una reducción de un tercio. Bueno, es por aquello de no alargar la condena, no alargar todo el íter procesal, en el que además la víctima, ese proceso también es un proceso de sufrimiento, ¿no? Entonces puede ser que compense por la víctima, pero no por el agresor. La condena de conformidad se da en más del 60%, sin conformidad con sentencia condenatoria otro 9% más de un 70%, la absolución en un 7,94 y el sobreseimiento en un 21. Y me detengo en el sobreseimiento. ¿Por qué se produce el sobreseimiento del archivo? Porque la denuncia es falsa, ya hemos visto que no. El sobreseimiento de archivo se da porque la víctima no continúa con la denuncia. La víctima no acude al centro de salud, la víctima no acude al forense, la víctima se acoge a su derecho a no declarar, que es la dispensa, la exención de declaración, porque es su pareja que tiene derecho, y además la presión que sufre, quítala, ya verás, el pobre padre de mi hijo lo voy a meter en la cárcel, no quiero, ¿no? Son toda esa complejidad de la que hemos hablado, y se produce el sobreseimiento de archivo. Y aquí utilizo una expresión que me gusta mucho, que yo creo que lo vais a percibir muy bien, es: esto demuestra que la víctima es un agente procesal cautivo. Es decir, la víctima, cuando hay este negacionismo que dicen, pues si ha decidido retirar la denuncia, pues en verdad es porque lo quiere, lo ha hecho porque estaba pensando en separarse o divorciarse, o porque quería tomar represalias contra él, o por lo que sea que sabéis que se intenta justificar. Entonces dicen, es que ella ha hecho eso, si le ha pegado no entendemos por qué lo hace, porque es una mujer cautiva, no es dueña de sus decisiones, y las decisiones las adopta en una situación compleja de sufrimiento para ella. Claro, no es igual como el que va a poner una denuncia por robo. Correcto. Claro, es que ahí está. Hay una ella diferencia. está sometida a amenazas, la relación sentimental que lo unía, ese sometimiento progresivo, la situación de dependencia, incluso, ay madre mía, ahora qué voy a hacer, mejor que siga con él, porque además lo podréis ver y aparecen en las tablas que también hay una violencia económica, es decir, él intenta evitar que trabaje, que acuda al trabajo, que falte en el trabajo y que se dedique a las labores del hogar. Por lo tanto, siempre hay al menos una dependencia parcial, o también está identificada una violencia económica. Bueno, pues ese porcentaje del 21% se debe a esa situación de cautividad que vive la víctima de violencia de género. Y luego, estas son todas las tablas, ¿vale?, en el que podéis ver las conclusiones, y como digo, podéis combinarlas para poder obtener más datos. Y tenía que abordar, ha sido lo más complicado en el libro, abordar un asesinato con nombre y apellidos, ¿no? El feminicidio de Elena. Sí que advierto en el libro que no utilizo datos de los archivos municipales, además no debo, porque mientras que los otros casos los porcentajes hacen que no se puedan identificar datos de protección personal y datos personales, en el caso de Elena sí, ¿no? Ojo, aquí digo el feminicidio de Elena, pero al que señalo es a él, Román. Hay que decir el nombre de su asesino. Román asesinó a Elena. Los datos obtenidos para poder abordar este capítulo son las sentencias judiciales, que además la última de ellas del Tribunal Supremo, casi cuando estaba cerrando el libro, fue cuando se resolvió, con lo que me permitió completar ese capítulo, ¿no? Y además de las sentencias, el Consejo General del Poder Judicial, todos los casos de feminicidio, recoge una ficha. En esa ficha estaban todos los pormenores. Es que casi tenía más datos que si hubiese acudido a los propios archivos municipales, ¿no? Entonces estaban todos los pormenores, porque además era una víctima en los que habían antecedentes de una previa denuncia, antecedentes por violencia de género, y existía una resolución judicial, y por lo tanto también había accedido al sistema de Biogen y había una medida de protección, ¿no? Un caso mediático que, como todos, que como puede ocurrir si ocurriera en Alicante, genera una enorme alarma social, pero que después decae en el olvido. Se han ido sucediendo las sentencias en un absoluto olvido, sin saber realmente qué había ocurrido, cuáles fueron los factores.
tampoco, no realmente el de cómo la mató, pero el por qué, aunque no hay un porqué, evidentemente no se justifica, pero qué causas concurrieron, todo eso ya no trascendió. Y tuve la oportunidad de poder reflejarlo en el libro, ¿no? Elena, por ejemplo, en aquel año, en el año 2019, fue justo cuando superamos la cifra de 1000 mujeres asesinadas, fue la número 49, la tercera acontecida en un tiempo inferior a 72 horas, y reflejo ese dato porque el caso de Elena, junto con el resto de casos hasta final de año, provocó una modificación del sistema de Biogen y una evolución en el sistema de Biogen. Tenía 2 hijos, uno en Rusia, porque maltratador y víctima eran de origen ruso, y ella en ese momento tenía una hija al cargo de 9 años que no era hija de su asesino. Su asesino, el maltratador, ya había sido condenado por un delito de maltrato en el ámbito familiar contra ella y un delito de violencia doméstica contra la hija, porque también agredió a su hija. Se acordó la orden de alejamiento. Él tuvo que salir del domicilio, evidentemente, y cumplir con la orden de alejamiento, y a ella se le asignó el domicilio que era el domicilio del agresor. Tenía un sistema de riesgo medio que se había establecido. En el 2019, los feminicidios con denuncia previa fueron solamente 10. De los 56, creo que fueron, lo tengo por ahí la cifra, por lo tanto, solamente en esos 10 casos, de todos los que se produjeron en el 2019, había una denuncia previa, lo que decimos de ese efecto iceberg y la situación de infradenuncia. El 22 de octubre de 2019, de madrugada, Román, con una escalera que había comprado el día anterior, escala la fachada, un segundo piso, y encuentra que había una ventana abierta que se había dejado Elena. Elena dormía con su hija y de forma sorpresiva, sin que ella se pudiera defender, la degolló con un cuchillo de 17 centímetros. Fue condenado por un delito de allanamiento y un delito de quebrantamiento de condena. Evidentemente tengo que allanar la vivienda y tengo que quebrantar la medida. Ese no era el objetivo, pero evidentemente es un delito de medio, con el delito de asesinato con alevosía, a 22 años y medio de prisión y a una orden de alejamiento de 32 años y medio. Se le apreció la agravante de parentesco, es decir, la agravante de género. Fijaros, se le aplicó un atenuante de obcecación. 47 menores quedaron huérfanos en el año 2019, es decir, que su hija formó parte de esos 47 menores que quedaron en orfandad. El 80% de las víctimas de asesinato, de feminicidio, el 80% murió en el domicilio. Y aquí este dato lo combino con el de la obcecación, y os voy a decir por qué, porque lo recoge la resolución judicial. El domicilio, por lo tanto, se erige como un factor de riesgo, porque lo conoce el agresor. Por lo tanto, ahí puede haber una fisura en determinar determinar el riesgo, los factores de riesgo, de la valoración del riesgo de la víctima, porque el domicilio se erige, es un elemento de riesgo. Y en este fue un elemento doble, porque lo conocía y porque además él se empecinó, y el detonante, la excusa que erigió para, fijaros qué lamentable, que erigió para el asesinato de Elena fue que se le asignó el domicilio por el mero hecho de ser mujer. Y él estaba obsesionado con la asignación del domicilio y se le aplicó esa atenuante de obcecación que tuvo hacia ella por la asignación del domicilio. Pero él también hizo que la víctima se relajara o tuviera una percepción de no riesgo durante 9 meses. No pasó absolutamente nada, él permaneció latente, de acuerdo, dormido, dejó transcurrir 9 meses, es de imaginar que estuvo realizando las comprobaciones en el domicilio, ella dejó una ventana abierta y entonces pudo acceder y la mató, ¿no? Bueno, ahí desgrano en el feminicidio de Elena cuáles son las fisuras, pero ojo, podemos analizar cuáles pueden ser las fisuras del riesgo. Pero por un lado hay que tener en cuenta que cualquier herramienta que utilicemos es predictiva, es decir, se quiere adelantar a lo que hipotética probablemente pueda hacer un asesino o un agresor.
con lo cual no puede ser de una absoluta certeza, ¿no? Y luego, como advierto mucho en el libro, los factores a analizar en el riesgo son factores complejos, son factores cambiantes. Ahora puede ser una valoración de riesgo y a los 2 meses puede ser otra. Y a los 6 meses puede ser otra la valoración de riesgo que se van haciendo sistemáticamente. Entre ellos es la percepción de la propia víctima, que la víctima puede tener una percepción o te declara una situación en un determinado momento que te puede declarar otro. Pero hay que dejarlo claro, ¿cuál es el principal y realmente el único factor de riesgo que tuvo Elena, su asesino? No más, ¿no? Capacidad anticipatoria, por supuesto, tiene la herramienta del sistema de Biogen. Se han producido tres cambios en el sistema y precisamente el último se ha producido ahora, primeros de año del 2025, que se denomina Sistema de Biogen 2, con un nuevo protocolo del año 2025, ¿no? Mejora la interconexión e interoperatividad, aumenta las bases de datos que analiza el propio sistema, y el protocolo, fijaros qué cosas, los niveles de riesgo es no apreciado, bajo, medio, grave y extremo. El no apreciado con el nuevo protocolo se ha eliminado. Ya se determina que por el mero hecho de que exista una denuncia ya hay un riesgo. Por muy bajo que este sea, hay un riesgo. Un riesgo no apreciado no puede ser. Claro. Entonces esto, por ejemplo, es lo que ha conllevado esta evolución de la herramienta. Ojo, que del año 2007 hasta aquí ha descendido más de un 20% los feminicidios. Me refiero, la herramienta está siendo muy útil, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, y esto ya iría hilado con la última parte del libro, que evidentemente es, bueno, has analizado todo eso, Javier, los 233 casos, nos lo has expuesto, has extraído las conclusiones, sabes los factores de riesgo, sabes qué mitos se dan o no, qué complejidades, qué tipo de violencia y ahora qué, ¿no? Y entonces, evidentemente, me tuve que atrever a realizar las propuestas municipalistas, que la última de ellas se ha incorporado en este protocolo que se ha aprobado en el mes de enero, con lo cual yo contento y satisfecho de que hemos coincidido Estado y municipio en plantear la misma herramienta, el pacto de Estado es muy importante y la competencia es esta, de la autonomía y también del municipalismo. Y esto es lo que pretende el libro, incorporarnos como otra administración que dialogue en la lucha contra la violencia de género, pero no en un sistema de subordinación, ni el ayuntamiento ni la policía local, sino en un sistema de coparticipación. Ese que yo creo que es hasta donde puede tener el alcance el pacto de Estado interinstitucional, con autonomías y con los ayuntamientos. Y ahí están esas propuestas. Si te parece, Javier, no vamos a explicarlas todas, porque entre otras cosas hay que comprar el libro y no vamos a desgranarlo todo, ¿vale? Sí que me parece interesante, me parecen interesantes todas las propuestas, pero si me permites te voy a hacer alguna pregunta en concreto sobre algunas. Vale. Por ejemplo, planteas la creación de protocolos específicos entre el Centro Mujer y los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado. ¿Por qué crees importante que se formalice y se protocolarice esta colaboración que sabemos que ocurre? Esa es la segunda, la Mesa Local de Coordinación de Seguridad Urbana. Cuando la mayoría ahora de policías locales que están asumiendo órdenes de protección, ya no de policía judicial, que esa es la primera reclamación que hago, que las policías locales ejerzan las labores de policía judicial, ellos tienen una mesa de local de coordinación, donde hablan de los casos que tienen, los que llevan y de protección. Es verdad que a veces se reúnen y hay una especie como de protocolo, o no, en algunos casos incluso no, se reúnen con Sentredona, pero queda muy informal. Entonces yo propongo la mesa local de coordinación en el que estén todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que estén realizando las funciones de violencia de género, incluir al Centro Mujer, incluir al ayuntamiento, porque tiene que estar presente el municipalismo, e incluir también al juzgado. Porque, por ejemplo, hay una coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero no hay una mesa de coordinación en la que esté presente bienestar social, que es asistencial, de víctimas de violencia de género y juzgado, que se podría coordinar y ver, porque también precisamos del juzgado. Fijaros qué curiosidad, que
que Mónica, que estuvo en la presentación del libro en Denia, acudió la jueza de violencia de género. ¿En qué aspectos podría mejorar la atención si se atendiera a la víctima y a sus hijos, hijas, en un espacio municipal integrado y únicamente creado para tal uso? Siempre hablamos hemos hablado de la situación de complejidad de la víctima, de todo el proceso que implica para ella, de que hay que evitar su revictimización, de intentar que sea evidente, no, tiene que ser una asistencia integral, pero la vamos paseando, disculpadme la expresión, va paseando por los diversos programas y servicios municipales. Yo aquí os presento una fotografía. Ese edificio es la CIVA de Santa Coloma de Gramenet. Es un edificio de asistencia integral, es un edificio de mujeres para mujeres, también para hombres, pero no es para maltratadores. En esa CIVA están todos los servicios que están vinculados a la mujer con independencia de cuál sea la administración. Ahí tienes, vamos a decir, su homólogo. Tienen los servicios del ayuntamiento, tienen los servicios de Centredona, tienen los servicios médicos, tienen los servicios de atención psicológica, tienen los servicios de empleabilidad. En un lateral del edificio tienen varios apartamentos, no sé si son 8, apartamentos de emergencia para acogimiento de las mujeres de forma inmediata, con una salida independiente, con las medidas de seguridad. Tiene a la policía, tienen hasta un servicio de biblioteca, tiene sala de coworking, tienen el servicio de conciliación familiar, que mientras se están formando, mientras están con las reuniones con la asistenta social, tienen el servicio de atención a los hijos. Tienen, que me quedé sorprendidísimo en la última planta, formación, que desde la denuncia no sean en las comisarías de policía. Nosotros, cuando desarrollamos las funciones de policía judicial, no se hacía la denuncia, necesita un entorno amable de atención, y ese entorno amable hay que dárselo hasta donde podamos llegar. Claro, os enseño, yo creo que puede ser ahí el sumum, pero podemos empezar. Que los servicios en un mismo edificio esté Centredona, esté la policía local o la comisaría local o la comisaría nacional y la asistenta social. Es que ya solamente con esa trilogía ya tiene ya mucha de la asistencia cubierta, ¿no? Mira, ¿por qué no nos comentas un poco qué relación tiene la violencia de género hacia las mujeres con la violencia hacia los menores? Es decir, nos has explicado ya un poquito antes, pero tu propuesta es, vamos a crear unidades específicas no solo en mujeres, sino también en menores. ¿Cómo se podría eso? Enseguida tenemos el chip, y además ya tienen ya un largo recorrido las unidades de policía en educación vial, las unidades de policía agente tutor, las unidades de violencia de género, pero ya la unidad de violencia de género tiene que ser violencia de género y menores, porque como habéis visto, en más de la mitad de los casos hay una violencia indirecta, y además sabéis que va en aumento también la violencia directa o la violencia vicaria. Como digo, las relaciones personales ya tienen que estar agrupadas en una especialización de la policía local, y que sea, por lo tanto, violencia de género, o sea, mujer y menores. Pero eso también, ¿por qué lo digo? Porque también digo que la policía local es la encargada de la convivencia, de la seguridad urbana. Es la plantilla que está fija, es la plantilla que conoce los factores y riesgos que hay en cada barrio. Los factores, algunos de ellos causales, los conoce bien. Si es el encargado de la convivencia y conoce nuestros barrios, la seguridad urbana tiene que integrar todos los delitos que tengan que ver con la convivencia, con las relaciones familiares. Por lo tanto, que digo, mujer, menores, ahora mismo también puede aprovechar y decir diversidad sexual y odio. Si os dais cuenta, son todos aquellos que están vinculados a la convivencia. Y convivencia es seguridad urbana, es policía local. Está claro. Hay una cosa, un programa muy chulo que propones, que es el programa el de contacto informal. Te refieres aquí a crear programas creativos e innovadores en los cuales hay que implicar a al tejido asociativo, te refieres también al tejido empresarial y a la comunidad educativa. ¿Nos puedes poner algún ejemplo para que entendamos qué es eso del contacto informal
y qué es lo que puede beneficiar a la víctima o a la posible víctima o a la futura víctima. O sea, el contacto informal ahora es cuando ya se está insistiendo en este tipo de contacto. Hace un par de años no. Nosotros ya hace varios años, 2019, bueno, ahora voy a poner ese ejemplo, pero voy a explicar el contacto informal. Eso es lo que estamos hablando, es lo que se denomina el protocolo cero. Es decir, lo que hablamos, con esa complejidad que tienen las víctimas de violencia de género en formalizar una denuncia, y que esa no es la finalidad, sino la asistencia en la salida de las mujeres víctimas de violencia de género, nos tenemos que ir al protocolo cero, que es, en cualquier situación que se detecte una incidencia de una posible víctima de violencia de género, lo que hemos dicho, llaman los vecinos y es la cuarta vez que van, que en un año es que hemos escuchado una pelea de probable mujer agredida. Pero cuando acudes, ay no, es que solamente hemos discutido, no ha pasado nada. ¿Qué lo dejas ahí? No. Una de dos, o generamos un contacto informal, es decir, ellos siguen con las indagatorias, con el contacto con ella, no habiendo formalizado denuncia, ya puede trabajar la unidad, o podemos intentar a través de una forma de I+D, más I, el contacto informal y por lo tanto que la mujer tenga la posibilidad o quiera acceder al contacto con la institución y sepamos qué le pasa y también ya al menos que esté informada, ¿no? En el año 2019 nosotros hicimos la revista Artemis, que ahí veis una fotografía, era una falsa revista de moda. Tú cogías la revista y era una revista que parecía la revista Vogue. La portada, lo abrías con consejos de tratamientos de belleza. Antonia nos cuenta, ha abierto su casa de verano y nos cuenta su experiencia de no sé qué, ¿no? Entonces tú veías esos titulares, veías esas fotografías, pero el texto no tenía nada que ver. El texto lo que ocultaba era información para conseguir ese contacto informal. La revista, por lo tanto, precisó de interlocutores válidos, que en este caso fueron actividades económicas feminizadas, no voy a decir cuáles, por ejemplo, o esteticien. Se le dio la formación y entonces la revista, ¿qué tenía? Pues cuando decía escapada de fin de semana, pues estaba muy vinculado a consejos de cómo prepararte para salir, para dejar atrás a tu agresor. Ten preparada la documentación, los medicamentos, la documentación de tus hijos, prepara una bolsa de urgencia, avisa a un familiar, con antelación anticípate dónde quieres estar y a dónde quieres ir, ¿vale? Cuando leías de Antonia nos abre la puerta de su casa y nos cuenta cómo le va en el trabajo, en verdad eran testimonios, trucos y consejos de belleza. Lo que te estaba indicando era una autoevaluación de si eras o no víctima de violencia de género. Entonces esas revistas se suministraron a actividades económicas feminizadas, supuso en 6 meses el contacto con 26 mujeres víctimas de violencia de género, que nunca habían accedido ni habían entrado en contacto con. Por lo tanto, es necesario el contacto informal. Una, para que la víctima tenga la información, entre en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, poder asistirla, prepararla, que acuda a Sentredona, a los servicios sociales, o también esas indagatorias, ¿no? O control para intentar evitar que no pase lo que pueda pasar, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Javier tiene otra propuesta, que es la creación de una red voluntaria de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Esta red estaría compuesta por mujeres supervivientes del maltrato o por mujeres formadas y comprometidas con la causa. ¿Piensas que esta red de voluntariado podría surgir de asociaciones feministas? Más el ejemplo lo tengo en Denia. Es que no es una propuesta, que no sea efectiva. En Denia, Matria es la que está realizando esas funciones. Es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad están al servicio de las víctimas, por ejemplo, para situaciones pues, de acompañamiento. Necesito que me acompañen, evidentemente la acompañan al juzgado, la acompañan a donde sea necesario, pero no siempre. O llega un momento en que también la propia institución lo va dejando, ¿no? Y entonces para ellos sí que están las asociaciones de mujeres. Qué mejor que sean las propias mujeres compañeras
no tiene por qué ser víctimas de violencia de género, algunas lo son, otras no. La que lo es está aportando su propia experiencia, su vivencia y la comparte con ella, que qué mejor manera de comprenderla que quien ha sido también víctima, pero es que el resto de mujeres que además son activistas y feministas ya tienen la formación. Es que realizan talleres, hasta los organizan, ¿no? Con lo cual se podría establecer un listado de voluntariado en el que se comprobaría que efectivamente confirmar que tienen una formación, el explicarles cómo sería ese acompañamiento, las reuniones, ya no solamente el acompañamiento que lo pueden hacer las cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí también a ella acompañarla a realizar actividades, porque también hacemos actividades para las víctimas de violencia de género que a lo mejor dicen, no me apetece, no quiero ir, ¿no? Pero a lo mejor con una compañía sí que el emprendimiento puede ser que mejore, ¿no? Puede ser, no, mejora. Por lo tanto, esa sería esa red social de voluntariado que la acompañe. Que no es lo mismo que otra propuesta que tienes, que es la red íntima. Ese Cuéntanos sería el un último. poquito lo que es la red íntima. Si os acordáis en las tablas, os acordáis en la tabla que os decía, testimonios, los había enterado el familiar, los sabía el vecino o los sabían los amigos. Y al final trasciende, ¿no? Como digo, al final explota y ya la víctima al final explota y se expone, ¿no? Y llega a conocimiento de terceros. Entonces lo que proponemos es ese círculo íntimo. ¿Qué mejor que si han agredido a tu hermana, pues el padre o la madre o el hermano o el sobrino mayor de edad? Yo no digo una protección de voy a protegerte para que si llega con una navaja reducirlo y someterlo. Cuando hablamos de ese círculo de confianza, es ese círculo íntimo, que es ella, es la propia víctima que decide si quiere el círculo y a quién quiere su círculo. Tiene que ser un círculo de confianza. Entonces ella decidirá si lo quiere y a quién quiere a su lado, ¿no? Hemos visto ella está presionada, intenta que vuelva con él, entonces la puede ayudar a que no cometa el error de volver, de quedar con él, de que la acompañe, de que esté en su domicilio, que mejor que esté asistida por un amigo, por un familiar o tu madre que también esté, que pase por allí, que compruebe. Entonces lo que establecemos es que reciban una formación por parte de la policía local para prepararlos para ser ese círculo íntimo de protección, que muchas veces es el que ha dado el resultado, es que está dando ese resultado. Esta propuesta está incluida, como decías, en el nuevo protocolo 2025 de Biogen 2. Yo entiendo que ahora podría ser el momento que se ha cumplido los 20 años de revisarla, como digo, esa complejidad que hay en los tipos delictivos, ¿no? Pero lo que hacía falta, como sabemos siempre, es generamos la ley, pero luego hay que ejecutarla, ¿no? Hay que implementarla. Para mí sí que es verdad que en estos 20 años lo que ha ayudado muchísimo han sido todos los protocolos, que sí que eran necesarios, y la formación. Yo recuerdo que estaba de juez decano en los juzgados de instrucción de Novelda y nos reunimos Guardia Civil, nos reunimos policías, además había que aplicar el juicio de conformidad y cuando te traían al detenido le decía si se quería confirmar o no y si sabía que tenía que dejar el domicilio, decía que por qué se tenía que ir de su casa, ¿no? Fue muy complejo en el año 2004, ¿no? Pero yo creo que los protocolos sí que han ayudado muchísimo y sobre todo la coordinación, porque como es la ley de asistencia integral, pues es la policía, es bienestar social, es centro mujer, claro. Pero hay una cosa diferente. Una cosa es la ley, que es verdad que necesitó su rodaje. Y ahora tiene razón en el protocolo. Por un lado está el convenio. El convenio de la Federación Española, lo que te permite si lo suscribes es poder ejercer las funciones de policía judicial. Correcto. Pero, ojo, si coges el convenio, es todo. Si solamente coges el protocolo, solamente protección. Sistema de Biogen y protección de víctima. Pero el convenio es sistema de Biogen, protección de víctima y labores de policía judicial. Es verdad que cuando suscribías el protocolo, claro, evidentemente necesitabas no solamente poner los recursos y medios, sino tener la formación y la especialización suficiente, que te lo exige el propio protocolo. Claro. Pero era novedoso para todos. Sí. Pero muy necesario. Ya os digo, en noviembre estuve en Aubervilliers, arriba de París, en Francia,
que conocieron del estudio porque estamos en el Foro Europeo de Seguridad Urbana, ya había ido a dar una charla sobre violencias discriminatorias y me pidieron, por favor, ven a dar el avance. Le digo, es que aún no lo he publicado, será para febrero. Y me dijeron, da un avance que como será en Francia, en España no se enterarán y lo puedes hacer. Cuando te cuadré allí, que era comparativa del sistema español con el sistema francés, imagínate, no tienen el sistema de Biogen, no tienen el protocolo, no tienen los juzgados especializados y además algunas medidas están prohibidas. Pongo un ejemplo. Aquí os he podido poner la estadística del origen. Allí, por ejemplo, está prohibido, porque entienden que si tú en cualquier estadística compruebas el origen por el tema de la migración, utilizan un 40% menos de recursos que España, teniendo más población. O sea, imagínate lo que a nosotros nos ha costado al principio en el 2004 y llevamos 20 años, pues te digo, ellos están en la situación que tú y yo nos encontramos en el 2004. Y estamos hablando de Francia, ¿eh? La valoración es correcta. La valoración es correcta, es lo que arroja. Pero me refiero, mira, hay víctimas de, si vamos al feminicidio, te puedo dar unos, mira, el sistema de Biogen se ha hecho la valoración de riesgo hasta ahora, desde su implementación en el 2007, a 700.000 mujeres. En la proporción a los feminicidios que se han producido, el sistema funciona. El sistema funciona. Lo único que pasa es que evidentemente no queremos perder a ninguna mujer, a ninguna. Eso también está claro, ¿no? Pero se han valorado 700.000 mujeres. 700.000 valoraciones de riesgo. El sistema funciona. Es verdad que, por ejemplo, en los feminicidios, al estudiar el año 2019, de los que habían, fíjate, había desde riesgo no apreciado, bajo y riesgo medio fueron donde se produjeron los feminicidios. Por lo tanto, los de riesgo extremo han funcionado. Cuando te ha dicho que era muy grave y extremo, el sistema funciona, lo ha detectado. Lo que pasa es que sí que tiene fisuras, es decir, no es exacto, pero no es que el sistema esté mal, hay fisuras. Está bien valorado. Te pongo un ejemplo, sin culpabilizar a la mujer, pero fíjate qué complejidad tiene la mujer. Y entonces tú, en ese momento, le preguntas, para rellenar los ítems del sistema de Biogen, dígame usted si él es peligroso o no. Ay, pero si me quiere mi marido. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Usted lo considera a su pareja o expareja, la considera peligrosa? Oye, yo creo que no creo que sea capaz. ¿Me entiendes? Los factores son múltiples y varían. A lo mejor la predicción fue correcta en ese momento, pero a los 2 meses ha variado los factores. Me gusta mucho me gusta mucho el libro, claro, lo he escrito yo, me tiene que gustar. Pero donde digo que no hay factores individuales que expliquen la violencia, sino que es la conjunción, la multiplicidad de esos factores. Como no hay factores individuales con lo que tú puedas determinar el por qué unos agresores son más violentos y otros menos, sino que es la complejidad de la relación íntima, la personal, la familiar, el contexto ambiental y social, todo eso es complicado. Y estamos hablando de un instrumento de predicción. Pero ha evolucionado muchísimo y ha mejorado muchísimo, ¿eh? Lo de cautiva no está relacionado con que se haga cautiva de maltratador. No, he empleado el término cautiva para decir que la mujer, cuando interpone la denuncia y está en el trámite judicial, que muchas veces se tira para atrás, cuando decide tirarse para atrás, no lo decide por ella misma, muchas veces decide tirarlo para atrás por él, y entonces está cautiva. Pero sí que me ha gustado una cosa que cuando he dicho, fíjate Isabel Pantoja que tiene, el empresario, el gestor, el no sé cuántos, ya que él le engañó. No lo he hablado porque no podemos ver todos los factores, pero están los niveles educativos. El nivel formativo de la víctima no la exime de la posibilidad, claro. No es un factor que ella no entre en la violencia de género, ¿vale? Ni tampoco en él. El nivel educativo ni evita la violencia ni tampoco confirma la violencia, porque no tiene nada que ver con la formación, sino con tu concepto social, cultural o familiar, ¿no? Y no el formativo. Correcto. A ver, cuando digo la medida como círculo íntimo de protección, es ya cuando se pretende la salida de la víctima de la violencia de género. Tú de lo que me hablas es víctima de violencia de género
que su entorno lo conoce, pero todavía ella no ha actuado, no ha decidido, no ha tomado conciencia, no es capaz, cualquiera de estas circunstancias. Es verdad que muchas veces ese círculo íntimo, como he visto ahí los testimonios del vecino, es el que pone alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y es lo que me he referido cuando yo he dicho, estamos en un sistema de protocolo cero. Es decir, que en esos casos en el que por un tercero se tenga conocimiento de una víctima de violencia de género, hace indagatorias la policía, efectivamente. Le propone, si quiere, la asistencia de bienestar social. Yo, por ejemplo, la semana pasada, en concreto, lo sé de una mujer que además me lo pusieron en conocimiento mío como concejal, y lo derivé a la unidad Artemis. Digo, no pasa nada, es que ella no quiere, no pasa nada. Aplicamos el protocolo cero, lo que ella quiere hacer, como lo quiere hacer. La policía local ha hecho indagaciones, intentó un encuentro informal con ella, le ofreció la asistencia de Sentre, que pidiera una cita con Sentredona. ¿Sabes lo que quiero decir? En ese momento ya se tiene que actuar, y de hecho se está actuando por el protocolo cero. Pero ese círculo íntimo es el que queremos después, si la víctima quiere, y de quien sea su confianza y debidamente formados o informados, que efectivamente después la asista en todo ese proceso, pues es un proceso duro. Te animo a leer de la Delegación de Gobierno. Existe un estudio que se llama El tiempo que tardan las mujeres en verbalizar la violencia de género. Es una pasada, que además es una referencia bibliográfica mía. Ahí, el tiempo que tardan las mujeres en verbalizar la violencia de género. Cerrar, como dice Javier, tengamos en cuenta el papel del municipalismo, que debe ganar mayor protagonismo en la lucha contra la violencia de género por las bondades ya relatadas de proximidad, de cercanía, de conocimiento, como la unidad Artemis de la Policía Local de Denia. Nos ha quedado claro que para erradicar la violencia de género hay que trabajar desde diferentes enfoques, desde la prevención de la violencia machista a través de la educación, desde la atención asistencial, jurídica y sanitaria, desde la protección a las víctimas y sus hijos y sus hijas, y desde la inserción social y laboral de las mujeres víctimas. Desde el municipalismo es de donde se puede operativizar las acciones de una manera más descentralizada y cercana a la realidad del municipio. Agradecerte, Javier, este estupendo y necesario trabajo. Necesitamos, yo creo que políticos y políticas como Javier, trabajadores proactivos, sensibilizados y sabiendo como tú, teniendo muy claro que el trabajo se debe realizar creando redes y desde una forma sistémica con todos los agentes involucrados en este problema social. Alentar a todos y a todas a implicarnos en la lucha, poner nuestro granito de arena, porque ahora más que nunca necesitamos mucho, pero que mucho activismo feminista. Y antes de terminar, aprovechando que tenemos aquí a nuestro secretario comarcal de la Alacantí, pues me gustaría que tomara la palabra y que cerrara este acto. Muchísimas gracias. Su presencia, su trabajo, la exposición magnífica que ha hecho, creo que es un trabajo muy interesante que debe servir al menos como mínimo para abrir el debate. Pues hicimos unos talleres, este año hacemos la presentación de un libro, en fin, hacer cosas un poco distintas. Pero decir sobre todo una cosa que creo que es interesante, ¿no? Desde el Franco ha muerto a hoy han pasado muchos años, ¿no? Hemos mejorado, ha mejorado todo mucho, pero fijaros lo poco que puede durar, ¿eh? Mirad a lo que está pasando. Cada uno puede interpretar como quiera, evidentemente. Quien me conoce bien sabe que siempre, nunca digo las cosas por decir. Pero, evidentemente, fijaros cómo cambian las cosas tan rápidamente. Se ha comentado, aquí tenemos la suerte de tener a la compañera Antonia, que estuvo al frente de la asociación de gobierno. Se ha planteado, se ha avanzado muchísimo. Pero, fijaros, antes la derecha, cuando era solo la derecha, procuraba pues esconder su realidad, su ideología, pues a través de no ejecutar los presupuestos de igualdad, de no implicarse demasiado, de disimular. Ahora ya no disimula, porque ahora la derecha y la ultraderecha es el mismo. Y ahora ya no solamente ya los que no dejan de ejecutar
los presupuestos, sino que ni tan siquiera ponen presupuestos. O como en el caso de la ciudad de Alicante, es que los van a quitar. O sea, ya no ocultan su ideología, directamente van a quitar el presupuesto de igualdad y por lo tanto, fijaros, pues decía lo de Franco ha muerto y parece que hemos avanzado, pero al final tenemos que seguir peleando. Mirad, Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, es decir, se está produciendo una vuelta, están rompiendo y volviendo atrás los derechos. Por lo tanto, no solamente tenemos que seguir peleando y luchando por avanzar en igualdad, por avanzar en contra de esta lacra terrorista, como siempre se lo ha denominado, de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, sino que tenemos que avanzar y consolidar los avances. Los medios no son los mismos. Hay una realidad, yo también fui concejal de seguridad en aquellos inicios del Biogen y demás, y entonces sé lo que costaba sentar a veces a la Guardia Civil, a la Policía Local, a ponerse de acuerdo, solamente a ponerse de acuerdo, ¿vale? Ya no te digo trabajar en otro sentido, ¿vale? Todo eso, como dices, ha mejorado. Se acaba de firmar un pacto de Estado contra la violencia de género. Todo esto ayuda, evidentemente, pero lo único que ayuda, si me permitís, como secretario general del Partido Socialista en la comarca de Alacantí, con 45 años de pelea en la política, en el partido, decir que lo que hace falta es que tenemos que seguir peleándonos día a día, y tenemos que conseguir que quien gobierne sean los gobiernos progresistas, los gobiernos del Partido Socialista. Y porque es la única manera que tenemos realmente de poder poner en marcha muchas de estas ideas que tú has planteado y que al final sea una cuestión de conciencia, porque interviene, como no puede ser de otra manera, la educación, la seguridad, la familia, todo. Intervenimos todo en un proceso de este tipo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que incidir en este tipo de trabajos, de análisis, de propuestas y por lo tanto, pero sobre todo hace falta que todos nosotros y todas nosotras nos impliquemos en esta pelea contra el terrorismo. Acabo muy sencillamente de dos maneras. Uno, en un debate que hubo hace algún tiempo en el partido, con la consellera que llevaba los temas de interior y demás, se abrió un debate que se podría hacer, ¿no? Y yo planteé una cosa que es complicada, pero que creo que es significativa. Y era, si tratamos o entendemos que esto es un acto de terrorismo contra la mujer, apliquemos las normas antiterroristas que tiene el propio Estado para defenderse como lo ha hecho en otras ocasiones. Es complicado, pero sí que es posible. Y para acabar, si me permitís una licencia. Si todo un experto como Javier dice que el libro está muy bien, yo creo que